En esta sesión vamos a ver el manual 1 de Shell Script, donde vamos a realizar una introducción a aspectos básicos, pero que son esenciales, y que vamos a necesitar para aprender a programar nuestros scripts. Antes de entrar propiamente a ver la sintaxis y comandos, vamos a aclarar brevemente, para quien no lo tenga claro, qué es eso de la shell de Linux y qué es un Shell Script. La shell de Linux es el término utilizado para referirnos al intérprete de comandos, el cual consiste en una interfaz de usuario basada en línea de comandos, de forma que la shell nos permite al usuario interactuar con el sistema a través de los comandos que introducimos en el terminal o línea de comandos. Existen diferentes shells en Linux, como Bourne Shell, C Shell, Core Shell y Bash. Esta última es la shell por defecto en la mayoría de las distribuciones de Linux y será la que utilicemos. Por otra parte tenemos el término Shell Script, que un Shell Script puede ser un simple fichero de texto ejecutable que contiene uno o varios comandos, con lo que la shell interpretará línea a línea los comandos que encuentre en el fichero de texto ejecutable. La programación shell es muy útil para resolver tareas repetitivas típicas de los administradores de sistemas, como pueden ser configuraciones específicas, tareas de automatización, etc., las cuales desde un entorno gráfico se tardaría más tiempo en realizar. Respecto a cómo vamos a escribir y a ejecutar nuestro Shell Script, es muy sencillo. En primer lugar, para escribir el script usamos cualquier editor como V o Gedit. En segundo lugar, hay que darle permisos de ejecución al script con el comando chmod. Y por último, ya podemos ejecutar el script de la siguiente forma, anteponiendo al nombre del script un punto y la barra inclinada. El cómo escribir y ejecutar un script lo vemos a continuación con un ejemplo práctico que es como mejor se ve. Vamos a crear un shell script que se llame holamundo.sh y que imprima en pantalla el texto Hola Mundo. Ejecutamos gedit holamundo.sh para abrir el editor de texto y escribimos los comandos necesarios para nuestro script, que serían los siguientes. ¿Qué significa cada una de las líneas que componen este primer script que hemos hecho? Pues vamos a explicarla a continuación. La primera línea de un script es el shaban, que son estos dos símbolos, la almohadilla y el símbolo de admiración. Y esto indica al sistema que el archivo va a ser interpretado por un determinado intérprete, en nuestro caso, en este ejemplo, por Bash. La segunda línea es un comentario, ya que el símbolo de la almohadilla seguido de cualquier texto se considera un comentario y no es interpretado. Los comentarios los vamos a utilizar pues, para dar información y para explicar partes del código. En el examen, si tenemos que realizar un script, procuraremos documentarlo poniendo comentarios a lo largo del código, ya que así, de esta forma, si el código está bien documentado, va a influir positivamente en la calificación que nos pongan. La tercera línea es el comando clear, que simplemente es un comando que limpia la pantalla del terminal. Y por último, el comando echo, que imprime el mensaje Hola Mundo en pantalla. Para imprimir un texto en pantalla se utiliza el comando echo, que veremos más en detalle a continuación. Después de haber escrito el script y haberlo guardado, para poder ejecutarlo tenemos que asignarle permisos de ejecución con el comando chmod. Ahora, para no entrar en detalle en el comando chmod, recordad que si queréis asignarle permisos de ejecución a un script, podéis hacerlo, por ejemplo, con chmod y el código 755 y el nombre del script, o con el comando chmod, el símbolo más y una X y el nombre del script. En el siguiente manual ya entraremos más en detalle en la sintaxis y en las opciones del comando chmod. Y finalmente ya podemos ejecutar el script anteponiendo el punto y la barra inclinada al nombre del script. Sobre las variables en los shell script podemos distinguir tres tipos de variables. Variables del sistema son las creadas y mantenidas por el propio Linux y se definen en mayúsculas. Las variables especiales. Hay un conjunto de variables que ya están configuradas y la mayoría de ellas no se les puede asignar un valor, es decir, que son solo de lectura y contienen información útil, pues como el número de parámetros que se le ha pasado al script, la lista de parámetros, el propio nombre del script, etc. Y por último también tenemos las variables definidas por el usuario, que son las que creamos nosotros mismos en nuestro script para almacenar algún valor.
Respecto a las variables del sistema, algunos ejemplos de ellas son la variable home, que almacena el directorio de trabajo del usuario, la variable pwd, que almacena el directorio actual donde nos encontramos, o la variable uid, que almacena un identificador numérico único para cada usuario del sistema. Hay que tener en cuenta que para poder imprimir el contenido de cualquiera de estas variables tenemos que utilizar el comando echo y anteponer al nombre de la variable el símbolo del dólar. Aquí tenéis un ejemplo correcto de cómo se haría para imprimir el contenido de la variable home. En cambio, si ejecutamos simplemente echo con el nombre de la variable, sin anteponer el símbolo del dólar, esto lo que va a hacer es imprimirnos de forma literal la palabra home, pero no el contenido de la variable. Las variables especiales son variables internas que hacen referencia a varios elementos, como los parámetros que se le pasan a una script o función, el código de retorno de un comando, etc. A estas variables no se les puede asignar un valor, puesto que solo se les puede hacer referencia, es decir, que son variables solo de lectura. Y tendríamos ejemplos como $0, que nos devuelve el nombre del script, $1 a $9, que son los parámetros posicionales proporcionados al script o función, $* y $arroba, que son la lista completa de todos los parámetros posicionales, empezando por el 1, y por ejemplo también $interrogación, que nos devolvería el código de retorno o estado de salida del último script o comando ejecutado. Y por último están las variables definidas por el usuario. En la mayoría de los scripts que realicemos tendremos que crear nuestras propias variables para almacenar determinados valores que queremos guardar o trabajar con ellos. A la hora de definir nuestras variables tenemos que seguir una serie de reglas para nombrar variables correctamente y poderle asignar un valor. La primera de estas reglas sería que el nombre de la variable debe comenzar con un carácter alfanumérico o un carácter de subrayado. La segunda regla es respecto a la asignación, ya que no podemos poner espacio a ambos lados del signo igual cuando asignemos un valor a la variable. Estos tres serían ejemplos de asignaciones incorrectas, ya que hay espacio. Y por último, tenemos que tener en cuenta que los nombres de las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas, por lo que aquí tendríamos tres ejemplos de variables diferentes. Otro aspecto importante son el uso de las diferentes comillas. Tenemos tres tipos de comillas: las comillas dobles, que dentro de ellas todos los caracteres son interpretados literalmente, excepto algunos de ellos que sí son interpretados, como son el símbolo del dólar, la barra invertida y la comilla invertida. Luego tenemos las comillas simples, que dentro de ellas todos los caracteres son interpretados literalmente, sin excepción. Es decir, ninguno de los caracteres especiales conserva su significado dentro de las comillas simples. Y por último, las comillas invertidas, que se utilizan para ejecutar comandos, es decir, ejecuta el comando y sustituye la cadena por su salida. Los comodines son una serie de caracteres que se pueden utilizar, como su propio nombre indica, como comodines y que pueden sustituir a otros caracteres o conjuntos de ellos. El comodín asterisco pues coincide con cualquier cadena o grupo de caracteres. Aquí tenemos una serie de ejemplos de su uso. Si queremos listar todos los archivos del directorio, podríamos utilizar ls asterisco, ya que el asterisco coincide con cualquier cadena. Si queremos solo listar aquellos archivos que empiecen por la letra A, pues podríamos hacer ls a asterisco. O si queremos mostrar todos los archivos que tengan la extensión .c, pues ls asterisco .c. Luego otro comodín sería el comodín de la interrogación, que coincide con cualquier carácter individual. Aquí tenemos dos ejemplos. Aquí queremos listar todos los archivos cuyo nombre conste de un solo carácter, y aquí aquellos archivos que están formados por tres caracteres y los dos primeros son una F y una O. Luego tenemos también el comodín corchete, que coincide con cualquiera de los caracteres que hay entre corchetes, y aquí tenemos un ejemplo donde muestra todos los archivos cuyo nombre empiece por las letras A, B y C. Si dentro de los corchetes hay un guión, lo que indica es un rango. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, todos los archivos cuyo nombre empiece por el rango de letras de la A a la C.
En cambio, si el primer carácter después del corchete es una admiración o el símbolo del gorrito, entonces significa que cualquier carácter que no coincida con el rango entre corchetes. Aquí estaríamos listando todos los archivos que no empiecen por ninguna letra del rango de la A a la O. Vamos a ver ahora dos de los comandos que utilizaremos mucho en nuestros scripts, el comando echo y el comando read. El comando echo se utiliza para escribir texto en pantalla. Si queremos que interprete caracteres de escape como es la tabulación horizontal, la tabulación vertical, salto de línea, etc., tendremos que utilizar la opción "-e" con el comando echo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo imprimiríamos el texto hola con una tabulación horizontal, ya que hemos incluido la opción "-e" para interpretar caracteres de escape. El comando read, en cambio, se utiliza para leer datos que el usuario introduce por teclado y almacenarlos en variables. La forma de utilizarlo es muy sencilla. Cuando el usuario introduce un dato por teclado y pulsa la tecla intro, se almacena en la variable indicada. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se utiliza, donde a través del comando echo se muestra un mensaje solicitando que se introduzca un nombre y queda a la espera de que lo introduzca por teclado. Cuando el usuario introduce el nombre por teclado y pulsa la tecla intro, se almacena en la variable var nombre. Para realizar operaciones aritméticas en los scripts se utiliza el comando exp. Su sintaxis es exp operando 1, operador y operando 2. Y el operador puede ser la suma, la resta, la multiplicación, la división y el resto. Aspectos a tener en cuenta cuando utilizamos este comando. Pues la multiplicación se debe anteponer al signo del asterisco la barra invertida, para que var no realice sustitución de nombre de archivo, es decir, para que escapemos el carácter asterisco. Otro aspecto a tener en cuenta es que las variables en bash son todas cadenas de caracteres, no existen tipos de variables. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no pasarle como operando al comando exp variables con letras cuando vayamos a realizar una operación aritmética, porque nos va a dar un error. Y por último, también hay que tener en cuenta que entre cada operando y la operación debe haber un espacio para que el comando pueda distinguir correctamente entre lo que son los operandos y el operador. Otra alternativa para realizar operaciones aritméticas sin tener que utilizar el comando anterior que hemos visto es definir variables numéricas utilizando el comando let, como se muestra en este ejemplo, donde se definen 3 variables numéricas con let. A continuación vamos a hablar de los redireccionamientos más habituales y de su significado. La mayoría de los comandos proporcionan la salida por pantalla o toman la entrada desde el teclado, pero es posible enviar la salida a un archivo o leer la entrada de un archivo. Es decir, la shell puede redirigir la entrada estándar, que se conoce como stdin, la salida estándar, stdout, y el error estándar, stder, desde y hacia archivos. El símbolo de redirección menor, cuando utilizamos esta sintaxis, comando, símbolo de redirección y archivo, esto lo que significa es que el comando obtiene la entrada de archivo y no desde teclado. El símbolo siguiente de redirección sería el símbolo mayor y la sintaxis sería la siguiente: el comando, símbolo de redirección y archivo. Y en este caso lo que hacemos es redirigir la salida de comando al archivo especificado. Si este archivo no existe, se crea, y si por el contrario ya existía, se sobreescribe. Luego tenemos el símbolo de redirección doble mayor, que cuando lo utilizamos de esta forma, comando, el símbolo de redirección y archivo, lo que estamos haciendo es redirigir la salida de comando al archivo especificado, añadiéndola a lo existente en caso de ya existir este archivo. En este caso no lo sobreescribe como era el ejemplo anterior, sino que lo va añadiendo al final del archivo. En el caso del símbolo de redirección de un 2 con el símbolo de mayor, lo que hacemos es redirigir la salida de error de comando a archivo. Esto es una buena forma por si no queremos mostrar en pantalla, queremos ocultar los errores de un comando, pero queremos redirigirlo a un archivo para llevar un control de los errores.
Y por último tenemos la redirección, que es el símbolo del ampersand con el símbolo de mayor. En este caso lo que hacemos es redirigir tanto la salida estándar como la salida de error al archivo especificado. Con las tuberías podemos enlazar varios comandos entre sí, ya que permite la tubería redirigir la salida estándar de un comando para que se convierta en la entrada estándar de otro comando por medio del operador tubería. Su sintaxis es comando 1, operador tubería, comando 2, donde la salida del comando 1 va a actuar como la entrada del comando 2. Vamos a ver esto más claramente con un par de ejemplos. En este caso está utilizando ls, la tubería y el comando more. Y aquí lo que le estamos proporcionando al comando more como entrada es la salida del comando ls, para que se muestre de forma paginada. En este segundo caso estamos utilizando el comando who, una tubería, y el comando sort. El comando sort es para ordenar lo que le estamos diciendo que ordene, que es la salida del comando who, que sería la lista de usuarios conectados. Esta salida, este comando, su salida es la que le proporcionamos al segundo comando, al que está a la derecha de la tubería, para que actúe como entrada de este comando. El estado de salida o código de salida de un comando es un valor numérico que devuelve cada comando tras finalizar su ejecución, y que dependiendo de su valor podemos determinar si el comando ha finalizado de forma exitosa, es decir, no ha tenido errores, o si por el contrario el comando ha finalizado su ejecución con algún error. Si el valor de retorno es 0, el comando ha tenido éxito. Por el contrario, si el valor de retorno es distinto de 0, el comando no ha tenido éxito o se ha producido algún tipo de error al ejecutar el comando o shell script. Este valor se conoce como estado de salida o código de salida. Y para averiguar el estado de salida de un comando o shell script podemos usar la variable especial $interrogación. Aquí tenemos dos ejemplos. Aquí, por ejemplo, asumimos que el archivo llamado mi archivo no existe, y si ejecutamos el comando rm mi archivo, que el comando rm lo que hace es borrar, pues nos lanzaría un mensaje parecido a este, que no encuentra, error, no se puede borrar este archivo, no encuentra tal archivo o directorio. Si justo a continuación ejecutamos este comando, el comando echo, para que nos muestre el valor de la variable $interrogación, nos va a mostrar un valor distinto de 0, lo que va a significar que el anterior comando no fue exitoso, tuvo algún error. Y aquí tenemos otro ejemplo, al contrario, un comando que se ejecuta de forma correcta. Ejecutamos el comando ls, que nos va a listar los archivos y directorios de la carpeta actual en la que nos encontramos, y justo a continuación ejecutamos el comando echo con la variable $interrogación y nos va a mostrar el valor 0, lo que va a indicar que el comando se ha ejecutado satisfactoriamente. Antes de describir el comando test debemos explicar el concepto de prueba o expresión booleana. Para el shell, el valor 0 significa true o éxito y todo lo demás false o fallo. Hay que verlo como que el 0 es la ausencia de errores y los demás valores son códigos de error. El comando test lo que va a hacer es evaluar expresiones booleanas con números y cadenas y establece su estado de salida en 0, que sería el estado true, o en 1, falso. Aquí tendríamos las expresiones para evaluar archivos. La expresión -d nombre devuelve 0 si el nombre del archivo es un directorio. La expresión -f nombre devuelve 0, o sea, true, si el nombre del archivo es un archivo estándar, etc. Aquí tenemos un ejemplo que si utilizamos el comando test con la opción -d y el nombre mis fotos, lo que realmente estamos preguntando ¿es mis fotos un directorio? Pues si ejecutamos el comando echo con la variable $interrogación y nos devuelve 0, lo que nos está diciendo es que sí, que mis fotos es un directorio, y devuelve ese comando test el estado 0, el estado de salida 0. Luego también tendríamos las expresiones para evaluar cadenas. Si la cadena S1 es igual a la cadena S2, si la cadena S1 no es igual a la cadena S2, para saber si la cadena S1
tiene la longitud 0, etc. Aquí tendríamos un ejemplo, test menos z y la cadena hola. Lo que estamos diciendo realmente, estamos preguntando es, evaluando si la cadena hola tiene longitud 0. Si el comando echo $interrogación me devuelve 1, es que no tiene una longitud 0. Evidentemente tiene una longitud de 4 caracteres, por lo que me devuelve este estado de error, un valor distinto de 0, para expresarlo. Y también tenemos para evaluar expresiones numéricas. Si el entero a y b son iguales, si el entero a es mayor que el entero b, si el entero a es mayor o igual que el número b, etc. Y por último también tenemos para poder combinar y negar expresiones. Si queremos combinar dos expresiones, pues utilizamos la opción menos a, que es la que vamos a utilizarla como un AND lógico. Esto se va a evaluar como true cuando las expresiones T1 y T2 sean verdad. O si lo que queremos utilizar es un O lógico, pues utilizamos con la opción menos O. El comando test tiene también un alias, que son los corchetes, como abreviatura para usarlo con condicionales y bucles. Las siguientes dos expresiones que vamos a mostrar son equivalentes y se pueden usar indistintamente. Normalmente cuando utilicemos, ahora lo vamos a ver a continuación, la estructura de control como if, bucles, pues utilizaremos los corchetes. Pero que sepáis que los corchetes y el comando test se pueden utilizar indistintamente. Son equivalentes. Bien, vamos a escribir ahora las instrucciones condicionales y los bucles, que los vamos a utilizar muchísimo a la hora de realizar los ejercicios de SELECT. La instrucción if elige entre alternativas y la forma más sencilla es la instrucción if-then. Aquí lo que hacemos es, si el estado de salida de comando es 0, entonces vamos a ejecutar cuerpo, los comandos que haya en cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí lo que estamos evaluando con los corchetes, en vez de utilizar la palabra reservada test, estamos utilizando los corchetes, que es un alias, y estamos diciendo si la salida del comando juami es igual a la cadena root, si eso me devuelve como estado de salida 0, es porque son las cadenas iguales, pues que escriba el mensaje tú eres el superusuario. Luego también podemos distinguir ya entre dos casos, entre dos alternativas. Pues ya utilizaríamos la estructura if then else. Pues funciona de la misma forma. Si el estado de salida de comando es 0, ejecutaría cuerpo 1. En caso contrario, ejecutaría cuerpo 2. Aquí tenemos el ejemplo. Si queremos considerar más de dos casos, podemos utilizar la construcción if then, el if else, para poder considerar tantas alternativas como deseemos. Luego tenemos también el bucle while para repetir una serie de comandos mientras la condición sea cierta. Su sintaxis es while comando do done y el cuerpo de las acciones a realizar. Esto lo que vamos a hacer es que mientras el estado de salida de comando sea 0, que repita los comandos que hay en cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo. Inicializamos la variable i a 0 y mientras el estado de salida de esta expresión sea 0, que lo que estamos diciendo aquí es si este número, es una expresión numérica que está comparando si este número es menor que 3. Mientras se cumpla eso, que imprima el número y lo incremente en 1. Al ejecutarlo, este código lo que nos lo va a imprimir es estos números 0, 1, 2. Luego, otra estructura similar al while es el bucle until, que se repite en este caso hasta que la condición sea cierta, es decir, hasta que el estado de salida de comando sea 0. Luego, otra estructura muy utilizada y muy importante es el bucle for, que va a iterar por los valores de una lista. Su sintaxis sería esta: for variable in lista. Aquí tenemos un ejemplo para verlo mejor. Aquí tenemos for nombre, que es una variable,
y la lista es Alberto, Carlos y Juan. Entonces, en la primera iteración, la variable nombre va a tomar el valor Alberto y va a escribir eco se llama Alberto. En la segunda iteración, la variable nombre ya va a valer Carlos y va a imprimir se llama Carlos. Y en la última iteración, la variable nombre coge el valor de Juan e imprime el mensaje se llama Juan. La instrucción case evalúa un único valor y se ramifica en el fragmento de código adecuado. Es una buena alternativa a la instrucción if-else multinivel, cuando tenemos que distinguir ya entre muchos casos diferentes. Aquí tenemos su sintaxis, donde cadena puede ser cualquier valor, generalmente una variable, y exp1, exp2, expn son patrones, y el asterisco final es como una cláusula else final para entrar por esta cláusula por defecto si no coincide con ninguno de los patrones anteriores. Es necesario terminar todos los grupos con punto y coma doble. Aquí tenemos un ejemplo donde lo que hacemos es solicitar al usuario que introduzca un carácter alfanumérico y almacenarlo en la variable carácter. Ahora, con la estructura case, lo que vamos a evaluar el carácter, la variable carácter, y si con el primer patrón coincide que está en el rango de caracteres de la A a la Z en mayúscula, entramos por esta expresión y imprimimos en pantalla que el tal carácter es una letra mayúscula. Que no coincide, pues evaluamos la siguiente expresión, que es el rango de letras de la A a la Z en minúscula. Que coincide, pues imprimiríamos este mensaje en pantalla. Siguiente expresión a evaluar, si es un número, un rango del 0 al 9. Si no coincide con ninguno de estos patrones, de estas expresiones que hemos indicado, pues saldría por la cláusula por defecto, que es la de asterisco. Y en este caso imprimiría el mensaje carácter no identificado. Para finalizar con este manual 1 de ShellScript, vamos a ver el apartado de funciones. Como pasa en los lenguajes de programación, donde podemos crear nuestras propias funciones, pues aquí también vamos a poder definir o declarar nuestras funciones para agrupar varios comandos dentro de ellas. Y tenemos dos formas de declarar estas funciones, dos sintaxis. La forma 1 sería utilizando la palabra reservada function y el nombre de la función que queremos darle. Y la segunda forma sería directamente indicando el nombre de la función y abriendo y cerrando paréntesis. Para llamar a una función únicamente es necesario que indiquemos el nombre de la función. Vamos a ver un ejemplo de declaración de dos funciones. Aquí hemos declarado una función que se llama fecha y que nos muestra un mensaje indicando la fecha actual, y otro que es otra función que se llama misDatos, que recoge e imprime varios valores de variables del sistema. Pues aquí hemos declarado las funciones y a la hora de llamarlas simplemente lo que tenemos que hacer es escribir el nombre de la función, en este caso sin utilizar los paréntesis.